En serio. ¿Por qué tanto humo? Eres malo conmigo. Venga acá, señor Morticio. Usted no sabe lo que es realmente ser malo. Tú eres malo. Hay cosas mucho peores, señor Morticio. En la historia de hoy, nos vamos a enterar precisamente de un dato que a veces ninguna leyenda comenta. Todo el mundo habla acerca de que es muy sorprendente y muy inquietante, por supuesto, tener cierto tipo de encuentros. Pero hasta ahora, la mayoría de las personas que nos cuentan estas historias han salido vivas y definitivamente no han sufrido ninguna consecuencia. Pero ¿qué pasa con algunas? ¿O realmente esas consecuencias son tal como nosotros lo pretendemos? ¿Provocadas por una situación paranormal? Por eso, señor Morticio, cuando termine la historia, tal vez sea tiempo de hablar de quién es realmente malo. Señores y señores, para nosotros es nuevamente un placer darle la bienvenida a las sombras. Existe un imperativo no escrito en el pensamiento colectivo que lleva a la gente a buscar aquello que está prohibido. Si bien en un inicio se supone que aquello que se prohíbe es por causa de la seguridad o preservación de la existencia, es posible que en algunos casos la razón no sea tan clara. No es lo mismo prohibir la salida al bosque por la noche debido a los peligros que pueden correrse en ese lugar que prohibir el beso a dos personas que se aman por una restricción debida a un ordenamiento social o religioso. La búsqueda de aquello que ha sido prohibido se ve estimulada por el deseo de tener algo que ha sido restringido a los demás. Tener algo que ha sido negado a otros. Algo que solo pertenecerá a unos pocos. Algo que se hace más deseable en tanto que tal vez nunca se ha tenido. Ello nos lleva a reflexionar sobre el por qué se busca aquello que no se tiene. Se desea porque no se conoce. Se anhela porque se cree que la prohibición es para reservarlo solo para unos cuantos. Se busca porque pensamos que lo prohibido puede darle otro sentido a nuestras vidas. Hay cosas que no tienen suficiente explicación. No la hay para entender ciertas prohibiciones o el porqué de las apariciones o la razón por la cual aprendemos a odiar o a querer a alguien. La modernidad se abre paso sin duda alguna, y en su camino quedan como rastros de la memoria las historias y los testimonios de las cosas que fueron. Así sucede en lugares como el moderno Jalisco, en el que sus recientes construcciones urbanas conectan las distintas ciudades principales como Guadalajara con el resto del estado. Pero curiosamente, Jalisco es uno de esos estados de México que conserva un fuerte vínculo con el pasado. Llegarán las modernas carreteras, las urbanizaciones más avanzadas, pero el estado de Jalisco conserva las tradiciones en muchas de sus construcciones y en el alma de su gente. Ahora que se construyen tantos puentes, es posible que nadie recuerde mucho que en el camino antiguo a Tecatitlán había un puente. Dicho lugar se le conocía como el Puente del Fraile.
Sin embargo, es necesario aclarar que no me refiero al puente de Celaya, que también lleva dicho nombre y cuya oscura fama se debe a la trágica muerte de 2 monjes franciscanos asesinados en ese lugar a manos de una tribu de chichimecas, y a las oscuras prácticas de magia que se llevan a cabo en ese lugar, según se cuenta. En el sur de Jalisco, este puente, también llamado Puente de San Pedro, constituía una vía de comunicación y de enlace entre distintas regiones. Y sin duda alguna, sentarse a mirar el transcurrir del tiempo en un lugar así hubiera sido una de las experiencias que tal vez podrían fascinar a los más curiosos. Durante los tiempos de la colonia, los comerciantes que en sus carretas, llevando necesarias mercancías ocultas cuidadosamente bajo algún tipo de manta, para evitar provocar la codicia de los amigos de lo ajeno. Los jinetes que viajaban largas distancias y que en lugares tan llenos de circulación y tráfico aminoraban la marcha de sus bestias para después andar, al menos al trote, para llegar a sus destinos. Caminantes que hallaban en tales lugares la oportunidad para detenerse un instante y tal vez admirar el mismo trajín de personas que nosotros hemos tenido la oportunidad de observar con nuestra imaginación. Había personas de todas las fisonomías que podamos imaginar en aquellos tiempos de la colonia española y que menudeaban a determinadas horas. El mediodía era uno de esos momentos en que el tránsito de la gente aumentaba para ir decreciendo en el transcurso de la tarde. A esas horas, muchos de los transeúntes apresuraban el paso, pues no deseaban llegar tarde a donde tenían que hacerlo. La noche no era una hora afortunada para la seguridad. Los maleantes y quienes deseaban mantener contactos de los que no deseaban que alguien se enterara a la luz del día, elegían las sombras de aquellas horas para sus negocios y sus encuentros. Así pues, no era sorprendente hallar a esa hora a algunos embosados, quienes se detenían de cuando en cuando a atisbar a sus alrededores, como buscando a alguien, y reemprendiendo la marcha una vez que no hallaban a quien buscaban. En cambio, dentro de ese tipo de transeúntes, sí era demasiado notable y extraño encontrar primero que de un lado del puente aparecía un religioso con un hábito modesto, como suele serlo el de todos los monjes franciscanos. Encapuchado, el monje llegaba solo hasta cierta parte del puente. Una vez ahí, se detenía a esperar. Parece habitual esperar que los monjes caminen con las manos en actitud de rezo, mientras con un paso lento van recorriendo las calles, ensimismados en ello. Sin embargo, se nos olvida que antes que monjes, antes que intermediarios entre los hombres y Dios, los monjes son humanos. Y particularmente, parecía encapucharse cuidadosamente, como si temiera que alguien pudiera descubrirlo. Su paso era furtivo y sus manos temblorosas denunciaban su ansiedad. ¡Ah, padre! ¡Socorra a un necesitado! Ah, hijo, pediré por ti ante el Altísimo. No tengo nada que darte por el momento. Y tendió su mano para impartirle una bendición, aunque con un gesto de susto impreso en el rostro, provocado por lo súbito de la aparición del pedigüeño. El mendigo, con un gesto de molestia, se alejó mascullando varios juramentos entre dientes. Al otro lado, una nueva aparición inesperada llegó al puente. Una mujer.
cubierta con un velo que ocultaba parcialmente su blanco rostro, lo suficiente como para no ser identificada. Caminaba con un paso lleno de finura y elegancia que descubría la silueta que recortaba la luz de la luna con la imagen de una figura sinuosa y grácil. La mujer también parecía buscar algo o a alguien, pero con gestos mucho más discretos y mesurados. Al fin lo halló. Él caminó hacia ella. Como si se entendieran sin hablarse, ambos se dirigieron a un punto donde podían estar lejos de la mirada de los pocos peatones y jinetes que aún cruzaban el puente a esa hora. Una precaución poco útil, debido a que ya no se veía prácticamente un alma. Sin embargo, era necesario estar seguros. Después de todo, aún más que los ladrones, quienes muchas veces contaban con que les dieran de azotes para después continuar delinquiendo, y aún más que los hombres y mujeres de la vida licenciosa, a quienes por lo regular la doble moral de ciertas sociedades tolera y consiente, aún más que aquellos personajes, a esta mujer y a su amante les interesaba pasar desapercibidos, pues ella era una dama y él un sacerdote. Viniste porque no habría de hacerlo. Sé que no podrías. Siempre he podido. La última vez me dijiste que tus superiores sospechaban algo. Tal es. ¿Y no sería mejor dejar de vernos? Me da miedo. ¿Qué te da miedo? Sentir lo que siento. ¿Crees que yo no tengo miedo? Déjame decírtelo. Cuando entré al seminario, creí que bastaba con el amor que sentía por el Señor. Me consolaba en ello porque me ayudaba a sentir tranquilidad y paz, en tanto que pensaba que las cosas eran así de simples. Dios nos pide amar a sus criaturas, a nuestros semejantes y a todo lo que existe en el mundo por su voluntad. Pero al conocerte a ti, ello fue suficiente para que mis propósitos mudaran, porque si bien no he dejado de pensar que ese amor que se siente por Dios y por todas las cosas es lo más importante, ese universo está incompleto si no estás en él. Tengo miedo de decirlo porque hoy sé que está mal sentir esto ante Dios. ¿En verdad lo crees? ¿Crees que es malo el amor? Ese es el asunto, mi niña hermosa. No puede ser malo algo que te hace sentir así. ¿Por qué va a estar mal? Yo no sé. Tú mueves muchas cosas en mí que no sé descifrar. No quiero ponerle nombre. Solo sé que lo siento. Y yo también, tanto
Tanto que en realidad lo he pensado, que en renunciar a los hábitos y luego quisiera pedirte que te fueras conmigo. No, no me presiones. No lo haré. Las cosas tienen que fluir como la poesía. Poesía. Mira. El monje sacó de entre sus hábitos un papel. Cuando tus largos silencios se hacen el eco de tu alma, a mi corazón le faltan las palabras que en ti anhelo. En caricias me prodigas lo que callas con los labios, mas si supieras el daño por tus palabras perdidas, que yo siento sin oírlas, de mí te compadecieras, y al final tú me dirías lo que tanto necesito, pues de ti solo preciso que me digas que no terminó de leer lo que había escrito, pues los labios cárdenos de la mujer acallaron su quebranto amoroso con una dulzura fogosa que de inmediato se tradujo en caricias que llenaron las manos del uno con las del otro con tal ansiedad que parecía que no había un mañana para prodigarse de ese modo tanta ternura con tanto ardor. Era como si, a pesar de ser él un monje que desconocía el lenguaje del cuerpo, y ella quien se entregaba a su primera gran pasión, supieran la forma en que las caricias resultaban más incitantes, mientras las frases amorosas que se musitaban se morían en tiernos susurros. Ven, yo se los dije, ahí está. El andrajoso hombre, a quien el monje no había podido ofrecerle una dádiva, levantó el índice en dirección a los dos amantes, que se veían sorprendidos de ese modo. Déjame ahora. ¿Qué haces? Sin responderle, la mujer se arrojó a la brava corriente del río. Ella pensaba que así no podrían culparle a él por estar con una mujer. Sin embargo, ella no podía prever que la crecida del río había aumentado de tal modo que le resultó imposible luego salir de ella. Convirtiéndose en juguete de la corriente, su cabeza chocó contra las rocas y después nada. Las sombrías aguas del río se la tragaron para no devolverla nunca más. A él, sus superiores lo juzgaron con tal brevedad que, para dar ejemplo de la forma en que debe castigarse a quienes ceden al pecado de la concupiscencia, la pena fue la que le hubieran dado a ella de haberla apresado. Lo quemaron vivo, atándole a un árbol. Y él lo comprendió así. Sabía que ella había hecho lo que hizo para evitar ser ajusticiada de ese modo, en una época aciaga en que las mujeres eran culpables de apartar a un hombre de Dios del camino recto. Una época infame en la que una mujer era la encarnación del pecado. En aquel lugar se dice que han quedado las sombras de quienes se entregaron en una época en que el amor era un crimen.
y los gritos de dolor de aquel hombre rasgan el silencio de la noche. No se sabe si por la pena de la muerte por el fuego, o más bien por el dolor de no volver a verla nunca más. Tal vez ella vuelve cada noche a pronunciar las palabras que él necesitaba de sus labios, o tal vez no. Nadie lo sabe, porque la gente teme pasar por ese lugar cuando la noche ha tendido su manto y guarda los secretos de aquel amor desafortunado. La gente teme escuchar los lamentos provenientes de una de las penas más profundas, la pena de no volver a ver al ser amado nunca más, una pena para la eternidad. Ah, ¿Qué quiere que le diga yo, señor Morticio? ¿por qué lo hacían? Mire, como ustedes recordarán, en algunos episodios hemos hablado de lo que fue este horrendo manual llamado El Martillo de las Brujas, que fue por mucho tiempo la guía oficial para muchos oficiales del Santo Oficio para proceder de este modo. Y entonces ahí se decía que la mujer era prácticamente la fuente de todo pecado, y que por causa de ello se hacían estas cosas que afortunadamente pues ya no se repiten en nuestros días, aunque hay todavía muchas actitudes que sin duda alguna podrían relacionarse un poco con esta situación de condenar cierto tipo de actitudes en la sociedad, pero que a nosotros no nos corresponde ni cuestionar, ni juzgar, ni dilucidar. Ustedes en casa seguramente tendrán una conclusión, una opinión de acuerdo a sus propias creencias, y esa no solamente es respetable para nosotros, sino también creemos que es la mejor a la que se puede llegar, aquella a la que ustedes lleguen en sus casas. Claro. Sin embargo, pues después de esto que pues ya hemos comentado en algunos videos, vamos a dejar que pasen las tarjetas con uno de los videos en donde hemos hablado de estos temas con relación a, por supuesto, la situación de el Santo Oficio y algunos de sus procedimientos. Vamos nosotros a dejarles la historia, que es la misión que teníamos, y vamos a retirarnos, no sin antes agradecer de manera muy especial por ser un episodio, el último del 2022, la preferencia a todos los que nos han seguido aquí en el canal. Sin ustedes, pues evidentemente el trabajo no tendría ninguna razón de estarse realizando. Ajá. Asimismo también, de esta manera muy especial, pues a las personas que constantemente están repartiendo estas publicaciones tanto en Facebook como lo que es el ambiente de Twitter, como también en este sentido con sus propias amistades. En este caso pues tenemos la ventaja de que Leticia Franco, asimismo, Clara García, que es otra de las personas, Verónica Ramos, sin duda alguna. Tenemos la fortuna de que haya muchas promotoras del canal. Claro. También sumamos a Jazz, por supuesto, las personas que se encuentran en este canal constantemente
mencionándolo y recomendándolo a quienes pueden. Y por último, pues dentro de todas estas personas, a Angie Vampi, agradecemos muchísimo todo el apoyo que se brinda a este canal con sus recomendaciones y con la distribución de este material. Y ustedes, si es la primera vez que se encuentran aquí, sería muy bueno que pensaran en suscribirse, en otorgarnos un like si el trabajo les gustó, regalarnos un comentario en la caja para saber qué les gustaría seguir viendo y asimismo también, por supuesto, activar la campanilla para que no se pierda ninguno de los videos en cuanto a las notificaciones. Se dice que estas acciones en conjunto ayudan a terminar con la maldición de la oscura leyenda del algoritmo. Del mismo modo también les recomendamos nuestras redes sociales, la red de Facebook, Leyendas del Cuervo Oficial. Bienvenidos a Las Sombras Oficial, por supuesto, el grupo que en este caso también, al igual que en las Leyendas del Cuervo Oficial, llegan los vínculos de videos anteriores, de videos nuevos y de los videos de la plataforma de TikTok de el señor Morticio en las Crónicas de Morticio. Claro. En las Crónicas de Morticio ustedes van a encontrar una serie de historias extrañas, sorprendentes, relativas a cuestiones funerarias, a cuestiones de magia, de ocultismo, datos extraños de la historia, en donde los personajes de la historia relacionados de alguna manera con la muerte no parecen ser lo que nosotros en algún momento habríamos pensado de ellos cuando estudiábamos de ellos en las escuelas. Y sin más por el momento, y nuevamente, repito, agradeciendo todo este apoyo que nos han brindado, no solamente a quienes promueven el canal, dentro de los cuales, afortunadamente, como volví a mencionarlo, nos faltaría mencionar la maestra Enida Isaís. Agradecemos muchísimo todo su apoyo y esperamos que en el próximo año todas estas situaciones, anhelos que tengan, se cumplan de la mejor manera. A nosotros solo nos queda esperar ya el próximo año, el martes, una vez más, darles la bienvenida a las sombras.